Bienvenidos amigos de quetortahacer.com a este espacio que aquí hemos denominado a boca de urna, una expresión que ustedes han escuchado mucho en los días propiamente de las elecciones, refiriéndose a otra cosa, a las famosas encuestas de salida, pero aquí lo estamos utilizando en el marco de un ejercicio de discusión de los programas de gobierno que han presentado los 26 partidos políticos que han inscrito candidaturas para la presidencia de la República de cara a las elecciones del próximo domingo 6 de febrero del próximo año. Estamos en las instalaciones de la Universidad Internacional de las Américas, la UIA. Siempre explico que los colores que tenemos aquí atrás son los colores que identifican a la universidad, de manera que no hacen ninguna alusión a partido político alguno, a pesar de que obviamente en algún momento alguno de ellos coincidirá con el color de algún partido, pero son los colores de la universidad y por esa es la razón. Y aclaro también, la universidad no tiene correspondencia en la parte editorial de este espacio, que es responsabilidad plena de quetortahacer.com. Hoy estamos con don Martín Chinchilla, es el candidato presidencial del partido Pueblo Unido. Es un partido de una larga trayectoria en la vida política costarricense, pero que en algunas elecciones no ha estado presente y que también en algún momento se presentó como una coalición con el mismo nombre. Vamos a hablar de lo que plantea en su programa de gobierno este partido, pensando en las próximas elecciones. Don Martín, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Reinaldo, muchísimas gracias al programa Qué Torta, a la Universidad Internacional de las Américas y un saludo especial a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Don Martín, a ver, cuando uno habla de la izquierda, igual que se puede dar cuando uno habla de la derecha, la derecha posiblemente se ha ido radicalizando con el tiempo, pero la izquierda de repente como que uno siente que se ha quedado enquistada en un punto específico de la historia, y que le ha costado como ir avanzando con los tiempos. ¿Dónde podemos ubicar a esta versión de Pueblo Unido que se presenta a las elecciones del 2021? Gracias, Reinaldo. Bueno, tenemos que ubicarla en el año 2021 de cara a un esfuerzo, no solamente de un grupo pequeño que hizo posible que pudiera inscribirse, sino a la necesidad, a la inquietud de muchos costarricenses de que pudiera volver el Partido Pueblo Unido a hacer posible en una candidatura o más bien en un proceso electoral. Entonces nos ubicamos plenamente en el contexto de un tiempo, de una modernidad y por supuesto con nuestras ideas generando opinión en este momento en el contexto de un cambio social que creo que todos coincidimos en Costa Rica y que precisamente nosotros en un programa que le hemos denominado Para una vida digna estamos planteándole a los costarricenses esta posibilidad. Es un partido con ideas nuevas, con ideas de cara a las necesidades que tiene Costa Rica y por supuesto ese es nuestro interés, que ojalá los costarricenses puedan conocerlas y estos espacios son muy importantes, Reinaldo, para poder nosotros entonces conversar al respecto. Y siempre le recuerdo a la gente que además de que en los sitios en internet de los respectivos partidos están los documentos, también están en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones, tse.go.cr. Ahí pueden buscar los programas de todos los partidos políticos porque esta vez el tribunal tuvo la virtud de exigir que se entregaran estos documentos para poder publicarlos ahí. Así que ahí están los 26 programas de gobierno. Don Martín, a mí me llama la atención cuando usted me dice que están adecuados a la realidad del 2021 y
yo veo que el programa de gobierno lo permea una insistencia en aquella estatización excesiva que a mí francamente me asusta. Yo no soy antiestado, no soy anti lo público, pero tampoco soy antisector privado y no satanizo ninguna. Me parece que todas han tenido problemas, pero que todas pueden contribuir y todas deben contribuir en este país. Y percibo en la lectura del programa de gobierno esa insistencia en el tema de la estatización, es decir, el Estado tiene que meterse en todo, tiene que estar en todo. Y eso me preocupa enormemente. ¿Por qué tengo esa sensación? ¿Realmente es así? Bueno, vamos a ver. Usted mencionaba al principio como que la izquierda ha ido quedándose en el tiempo, ¿verdad? Yo quisiera corregir en el sentido de que han habido muchos factores sociales, pero sobre todo muchos factores políticos que no han permitido a los partidos progresistas de carácter social poder implementar, poder desarrollar y también poder incursionar en espacios de decisión como lo es la Asamblea Legislativa en nuestro caso, o el mismo gobierno, como si tuvimos esa incidencia en algún momento. Y entonces en este sentido no es que nosotros nos hemos ido quedando, sino que hay una serie de factores que los podemos desarrollar en algún momento que han privado. Le cuento nada más uno de esos factores. Recordarte a vos y recordarle a los costarricenses que la izquierda aquí fue prácticamente limitada por casi 30 años, imposibilitada de poder tener participación en procesos electorales y eso fue una mordaza a la democracia de este país. Eso número uno. Y número dos, cuando hablamos de la institucionalidad costarricense, la institucionalidad costarricense es uno de los pilares de la democracia. Y en función de ello, aquí se ha querido institucionalizar el hecho de que la institución pública de por sí ya es obsoleta, no sirve y que hay que cambiarla. Nosotros venimos a decir lo contrario. Hay que fortalecer la institucionalidad, hay que modernizarla, hay que brindarle las herramientas para que pueda trabajar con... cuando me dice modernizarla, me está diciendo que sí hay que cambiarla. No estoy diciendo que se cambie. Modernizarla es cambiarla, es ajustarla. No. Bueno, ese es su concepto. Yo discrepo con vos en el sentido de que, no, vamos a ver, el modelo neoliberal, el que ha venido hegemónicamente trabajando durante 40 años, la receta para los costarricenses y que se ha arraigado y que mucha gente ha creído es, por ejemplo, un caso concreto es que la caja no sirve y hay que cerrarla y hay que traer la medicina privada. Aun y cuando en Latinoamérica hemos visto modelos como el de Colombia, como el de Chile, por ejemplo, que son de los que se jactan más, en donde prácticamente la gente se muere en las puertas de los hospitales porque no tienen la seguridad social que nosotros tenemos. Yo no estoy en ese banquillo, yo no soy de los que dicen que la caja hay que cerrarla, pero sí estoy entre los que no están de acuerdo con un planteamiento que hacen ustedes de que la seguridad social debe cubrir a todos, coticen o no coticen. Es decir, entonces ¿cómo la financiamos? Entonces contribuimos a la irresponsabilidad de la gente, porque una cosa es que alguien no pueda cotizar, realmente no pueda cotizar, y entonces que se le cubra, y otra cosa es que, ¿no? Como esta vaina me va a cubrir, ¿para qué voy a darle yo esa plata? No, mejor me la echo en una bolsa y vámonos. Claro que sí, Reinaldo, claro que sí, pero entonces hay que posicionar y ubicarnos bien en cada una de la terminología, porque vamos a ver, la seguridad se basa en principios fundamentales y uno es la universalidad, que es precisamente el concepto que tenemos de que, vamos a ver, yo cotizo y mi cotización permite que las personas que no puedan hacerlo por las condiciones específicas, pues entonces tengan eso. Ese es un tema. Perdón, déjeme hacer un paréntesis ahí para que vea que yo entiendo el asunto. Es decir, yo no estoy discutiendo esa parte, yo estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Es más, yo le he dicho a mucha gente que si la caja a mí me facturara los servicios que sobre todo en los últimos años me ha tenido que dar,
Oiga, yo le estoy debiendo a la caja el resto de lo que me queda de vida de trabajo. Así, en blanco y negro. No crea que yo no entiendo el punto. Lo que yo estoy planteando es la otra cosa. Los que van a ir, no porque yo no quiera cotizar o porque no cotice, sino porque por circunstancias he requerido mucho más de lo que he cotizado. Pero yo digo, habría gente que simplemente dice, como de hecho la hay, y uno conoce mucha gente, que dice, no, yo no cotizo, y punto. Entonces, si esa gente dice, yo no cotizo, y ustedes dicen, no, universalización significa que se cubra a todos, independientemente de las circunstancias, y estamos jodidos. Sí, pero vamos a ver, volvemos al tema, vamos a ver, la seguridad social en un país es fundamental, y no solamente imaginémosla en el contexto de lo que es garantizar la salud, sino también estamos hablando de una gran cantidad de programas sociales que necesitan ayudar, porque por ejemplo ahí entonces hablaríamos de que un programa social X en donde se brinda asistencialismo, ¿verdad? No se justifica porque muchos reciben la ayuda y no la merecen. Ahí hay que cambiar el concepto en el sentido de que no es que está mal la posibilidad de que se le brinde ese programa social a ese sector minoritario de ayuda o de pobreza, etcétera. Ahí lo que estaría mal es cómo está el otorgamiento, cómo se están haciendo los procesos para entregarle a unos y a otros no. Igual pasa en la caja, igual pasa en cualquier otra de las instituciones. Vamos a ver, lo que se ha querido institucionalizar en este país es el hecho de que como si una institución no sirve, hay que cerrarla y hay que privatizarla, como ya se lo dije. ¿Verdad? Eso hay que tenerle muchísimo cuidado. Cuando yo planteé la pregunta, yo no iba por ahí. Yo sí creo que algunas cosas se pueden privatizar, como igual he dicho que en su momento se tomaron, por ejemplo, decisiones de apertura de ciertos monopolios, que no me pareció la forma. Yo estoy de acuerdo con el fondo, no me pareció la forma porque creo que eran discusiones que en este país teníamos que asumir de manera valiente y no metiendo las cosas por la ventana como se hizo en ese momento. Por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones y seguros, que yo sí estoy de acuerdo en que se abran, pero es decir, no de la forma que se hicieron metiéndolos en medio de un tratado de libre comercio que se aprobaba o se improbaba todo el paquete. Bueno, muy importante. Y eran discusiones que se tenían que dar puntualmente en el país. Yo estoy totalmente claro en eso, pero yo le digo, por ejemplo, nosotros hemos cometido excesos en este tema de la estatización. A ver, teníamos un Instituto Nacional de Vivienda que en un momento fue muy eficiente haciendo lo que hacía. Y cuando fue perdiendo eficiencia, en lugar de reestructurarla, cambiarla, ajustarla para que funcionara como debía funcionar, entonces le crearon el Ministerio de la Vivienda y le crearon a la par el BAMBI. Entonces tenemos 3 instituciones en lugar de 2 y al final ninguna sirve. Tenemos un IFAM que todo el mundo cree que es el papá de las municipalidades y eso es la peor farsa que hay en este país, porque el IFAM no es el papá de las municipalidades todas son independientes, según la Constitución. Tenemos un Consejo Nacional de la Producción que usted quiere revitalizar, no sé cómo, que es un cascarón desde hace años y que le cuesta mucha plata a este país. Pero volvamos al espíritu. Si el Consejo Nacional de Producción, si nos volamos el Consejo Nacional de la Producción, este país no pierde absolutamente nada. No pierde absolutamente nada. Y usted en su programa de gobierno, por ejemplo, introduce una cosa con otro nombre, pero usted se debe acordar de eso, igualita a los estancos que eran del Consejo Nacional de Producción y donde yo tuve que ir a hacer fila para comprar. Tuve que ir a hacer fila, no me solucionaron el problema. Entonces, creo que la dinámica hay que... Ok, ¿me permite? Sí, claro. ¿Me permite? Porque es que es muy importante, Reinaldo, estás emitiendo tus juicios de valor y es muy importante, claro que sí, pero entonces tenemos que contextualizar, porque por ejemplo, antes de los programas de ajuste estructural en este país y antes de los tratados de libre comercio, el Consejo Nacional de la Producción era un ente fundamental en el tema de agro, en el tema de agricultura y en el tema de poder determinar la fijación de precios para que no existieran los abusos que hoy se dan. ¿Qué pasa con los programas de ajuste estructural? Convierten al Consejo Nacional de la Producción en un ente meramente administrativo, se le quitan las potestades,
que antes tenía, y ahí es donde nosotros vemos una regresión. Por eso es que nosotros estamos planteando, dentro de todo el marco de una integración económica y de una reactivación efectiva, precisamente reactivar esa economía, por ejemplo, empezando en los sectores agrícolas, en los sectores pesqueros artesanales, etcétera, etcétera, devolviéndole a través de una institución que funcionaba. Devolviéndonos, ¿verdad?, a 1974. No, señor, es que lo que funciona tiene que seguir trabajando. Sí, el problema, bueno, y otra cosa que tengo que, pero ¿cómo sabemos si aquello del 74 nos va a servir en el 2022? Reinaldo, nada más implementemos, vamos a ver, porque ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver cómo van a funcionar las instituciones cuando la política que hegemónica de este país ha permeado el que bajo ese discurso se le recorte presupuesto a las instituciones, se le quite efectividad a las instituciones, no se le permita un desarrollo de cara al tiempo en el que está. Entonces, evidentemente, X, Y o Z institución, pues no va a estar en plena competencia respecto a las privadas, por ejemplo. Vea otro tema. Ahora el discurso, ahora lo que se está planteando es que los regímenes de pensiones están colapsadas, ya no sirven, y entonces hay que modernizarlas, pero modernizarlas bajo el concepto neoliberal que es démosle todo al sector privado, que no está mal y nosotros lo estamos apoyando, apoyando a la micro, a la mediana, a las empresas, a los emprendimientos. No, ese no es el problema. El problema es... un sector, ¿verdad? Conste que usted lo acaba de decir porque era un punto al que yo quería llegar. Excluyen un sector. Y a mí cuando alguien... ¿Cuál sector excluimos? Usted dijo los emprendimientos, la micro y la pequeña empresa. ¿Y los demás? No, estoy poniéndote ejemplos, pero ahí está el comercio, ahí está el agro, ahí está el sector turismo. O sea, hay que leer el programa integralmente. No, yo lo leí integralmente, claro, yo me lo leí completo. Pero entonces te das cuenta de que entonces estamos tomando en cuenta... las elecciones del 86. Lo que pasa es que yo no vi por ningún lado una referencia a las grandes empresas, que creo que tampoco hay que satanizarlas. Es que por eso es importante que nos den las oportunidades para conversarlas, porque para nosotros, vamos a ver, las grandes empresas son muy importantes, igual que las medianas, que las pequeñas y las microempresas. Son muy importantes, pero en una función, ok, vamos a ver, es tan importante las personas, las trabajadores y las trabajadoras, como también los empresarios en este país y en cualquier otro país. Es fundamental. Nosotros lo que estamos haciendo es una crítica importante en el sector, en el tema de cómo esas grandes empresas, que son alrededor de 500, 400 grandes empresas, están evadiendo, están llevándose las riquezas a paraísos fiscales y no están provocando en este país ningún tipo de beneficio. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión? Porque voy a esto. Reinaldo. No me diga Reinaldo, así como, ¿qué está diciendo este hombre? A ver, porque yo se lo discuto hasta la Contraloría. Es que yo lo que quiero es que me expliquen una cosa para que yo la pueda entender. Porque no solo ustedes, y muchos partidos políticos, y no solo los de izquierda, muchos dirigentes políticos señalan lo mismo que usted acaba de decir. La Contraloría lo señala cada rato, pero yo quiero que alguien me explique. ¿Cómo están seguros de eso? ¿Cómo calculan esas cifras tan impresionantes que nos ponen de evasión fiscal? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque yo creo que si realmente pudieron llegar a esa conclusión de manera objetiva, entonces saben qué es lo que hay que hacer para corregir el problema. Claro. Pero que hasta sí. ahora no se ha hecho. Claro que sí. Bueno, no se ha hecho porque hay conveniencia política, conveniencia en los gobiernos versus estos grandes empresarios, para que ni lo que está legislado, ni lo que está ya designado por ley, ni tampoco las decisiones o proyectos eventuales que podrían venir a cambiar la situación se concreten. Es decir, está la libre, aquí está institucionalizado también la evasión, es decir, lo pueden hacer, la ilusión lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros
los costarricenses tienen que saber que eso, no debe dígame funcionar. una cosa, ya que usted lo tiene tan claro, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen qué? ¿La evasión o la elusión o las dos? Bueno, usted vio los papeles de Pandora, usted vio los papeles de Panamá. Muy sencillo. El dinero se va para otros países, hay paraísos fiscales, se evade, se elude, aquí no se cotiza, aquí también hablaba de las leyes, aquí se permite que las empresas, ciertas empresas, algunas empresas, por ejemplo, hablemos de zonas francas, etcétera, etcétera, puedan tener una gran cantidad de beneficios o privilegios como exonerados de renta, exonerados de servicios públicos. Un momentito, entonces, eso no es correcto. Un momentito, separemos dos cosas. Porque si la ley dice que yo tengo que pagar sobre esto y yo no pago, ahí estoy evadiendo. Pero si la ley dice que yo no tengo que pagar sobre esto, yo no estoy evadiendo. Entonces, yo sé por dónde va usted con el tema de las zonas francas, como le dije, yo sí me leí todos los programas de todos los partidos políticos. Me permite darle como lo hago dos desde el conceptos. 86, pero el tema al que voy es yo sí tengo una discusión y tengo alguna coincidencia con usted en una parte en relación con las zonas francas, pero yo no puedo poner en el mismo saco a las zonas francas y decir que están evadiendo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Por supuesto que estamos hablando. Hágame la separación. Por eso que tenemos que hacerlo, igual como tenemos que hacer la separación de los empresarios que sí cumplen correctamente y los empresarios que no cumplen, como hay mucha gente que también no cumple con el pago de impuestos o no. Dos conceptos, si me lo permite, económicos. Adelante. 1, generalidad. 2, uniformidad. Vamos a ver, son dos conceptos económicos. El de generalidad, que señala que todos tienen que cotizar o tienen que tributar, como usted lo quiera llamar. Todos tienen que aportar en materia fiscal para que un país económicamente pueda surgir, desarrollarse, para que la economía sea fuerte, robusta y para que se pueda cubrir todas las necesidades de los, en este caso, costarricenses. Ese es el primer concepto. Antes de que vaya el segundo, le hago un paréntesis, porque hay un tema en su programa de gobierno que me llamó la atención. Ustedes hablan de que la canasta básica no pague impuestos. Puede sonar muy bonito, pero es que hay que tener cuidado con algunas cosas. Don Martín, a ver, ¿a qué voy? Una persona que tenga muy poquitos ingresos también consume muy poquito. Sí, claro, consume muy poquito. A no ser que se embarque. Si una familia es de 5 personas. No. O es de 6 personas. Voy al tema de cuánto come cada uno, ¿verdad? Voy al tema no de cuántos son, sino de cuánto come cada uno. Porque comen lo que les alcanza para comprar. Y entonces, pero no comen bien. No comen estamos bien. de acuerdo, no comen bien. Pero ese es otro tema que hay que arreglar. Lo que pasa es que cuando yo voy a esto digo, hay que tener cuidado con la solución, porque poner una solución que nos pueda generar un problema mayor es peligroso. Reinaldo, hasta hace 2 años en este país la canasta básica estuvo exonerada. Hasta hace. ¿A qué voy? Vienen y se implementa el combo fiscal y ahora empobrecen más. ¿A qué voy, don Martín? ¿A qué voy? La gente que tiene mayor poder adquisitivo se beneficiaba enormemente, mucho más que los pobres, de esa exclusión que había. Y eso es una cosa matemática. Entonces, tiene que haber una solución, porque realmente hay un problema. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay un problema. Pero, ojo, la solución tiene que ser una solución para ese problema que no vaya a generarnos otro problema. Entonces, esa es la parte que yo no logro comprender. Bueno, permítame terminarle. Acuérdese que todavía nos falta la segunda, pero esto es en relación con la primera. Sí, efectivamente, porque nos metimos en otro tema que va relacionado en un concepto que después te lo voy a decir, pero terminemos el segundo, que es el de uniformidad, ¿verdad? El de generalidad es que todos paguen, no que uno sí y que un sector de 200 o 300 empresas se den el lujo de decir, no, yo no pago, ¿verdad?
Eso es lo primero. Las empresas no se dan el lujo Y de la que no pagan. Aquí les dijimos que no pagaran. Bueno, No es lo mismo. pero también vamos a ver. Y la segunda, que es uniformidad, que ahí quiero llegar desde el plano fiscal, es de que cada quien aporte según su actividad, su ingreso y sus posibilidades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en estos 4 años? En estos 4 años se ha dicho, bajo un discurso muy bonito, con nombres de leyes muy bonitas, que todos tenemos que cotizar, pero todos aquí, según el concepto del gobierno y de organismos internacionales y otros, son usted, yo, el que trabaja en la pulpería, el que trabaja en el bazar, la ama de casa, el trabajador de una tienda, el que tiene una empresita pequeñita o un restaurancito. Esos son. La ley no dice eso. ¿Verdad? Pero se aplica de esa manera. Bueno, Reinaldo. pero entonces vamos a la discusión sobre la aplicación, pero cuando usted lo dice... Pero entonces terminemos, déjame terminar la idea. Dice eso, y la ley no dice eso. Adelante. La ley es permisiva en eso. No. Y Los entonces... que tienen que vigilar el cumplimiento de la ley son los que son permisivos en eso. El problema es que la ley tiene, y esto no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo muchos expertos, muchos informes, la ley tiene muchos portillos para que entonces se pueda hacer esa evasión y esa ilusión que yo le estoy explicando. Entonces ahí hay un grave problema, porque fíjese usted, Reinaldo, que entonces se dice que en este país no hay plata, y bajo ese discurso de que no hay plata, ¿verdad? Entonces se aprieta al trabajador, a la trabajadora, y mientras eso sucede, otros echan a la bolsa ese montón de plata, y entonces hay las cifras que usted conoce y que lastimosamente todos conocemos, que estamos siendo uno de los países más desiguales de la región. Y esa desigualdad, gracias a la inacción de un gobierno, gracias a la inacción de políticos, que entonces le cargan al pueblo todos los costos de poder mantener o de poder privilegiar a un pequeño sector que es el sector más rico de este país. Tiene pendiente lo último que le dije, pero quiero ir a esto, porque yo no sé, yo veo algo rarísimo que no alcanzo a entender cuando me hablan así como usted lo está planteando ahorita. Dígalo, no ¿qué le parece? Aquí no estoy hablando de izquierdas ni de derechas. Todos los políticos que no están en el gobierno dicen lo mismo que usted acaba de decir en relación con este tema al menos. Pero yo voy a esto. No es el ministro de Hacienda o el presidente de la República el que le dice a los de tributación directa que no vayan tras esas empresas. Son los de tributación directa los que no van tras esas empresas. Bueno, yo discrepo, porque si usted tiene solamente en tributación directa 5 o 10 inspectores para pretender abarcar a todo un país y a una gran cantidad de empresas, por supuesto que no van a... Ahí es donde vamos con la soga que le han puesto en el cuello literal a las instituciones. Yo le voy a decir una cosa. El Ministerio de Hacienda no está cumpliendo su función. Yo le voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo con usted. Pero ¿por qué? Porque no se tiene claro. O porque no se le permite. No hace falta llenar a tributación de gente. Lo que hace falta es ponerse a trabajar en serio. Y una de las cosas que hay que hacer es dejar de usar las computadoras como máquinas de escribir, que es lo que hemos venido haciendo desde que aparecieron las computadoras en este país. Es decir, la tecnología está para usarse. Usted, para cruzar los datos no necesita mucha gente, necesita un programa de cómputo, ¿ya? Entonces, no es que hay muy poca gente ahí, es que no están haciendo lo que tienen que hacer eventualmente. Bueno, ese es su criterio, ¿verdad? Bueno, es que... ¿Verdad? Entonces, técnicamente están funcionando las instituciones sobre la base del espíritu para las cuales nacieron. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y si no lo están haciendo, por qué no lo están haciendo? Y ahí es donde nosotros tenemos que atacar, y es lo que nosotros estamos planteando como partido. Vamos a atacar. Deme en orden de prioridades. ¿Por cuáles empieza?
¿Y en qué dirección? ¿Por cuáles empieza de Sí. qué? A hacer esa ¿Quiere? corrección. Ok, vamos a ver. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en este país es poner en orden la materia fiscal para que entonces lo que yo le planteaba a usted en la generalidad se aplique literal, como es el espíritu de ese concepto económico, y que todos en este país tributen como tiene que ser. Y entonces ahí estamos hablando Ok. de que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer su trabajo y para eso vamos a llamar a cuentas, para eso vamos a cambiar lo que tenga que cambiarse y para eso vamos a tener que inyectar lo que tenga que inyectarse para Pero que no me sea lo deje- eficiente. Pero no me lo deje tan genérico. Dígame, acciones concretas. ¿Qué hay que hacer en Hacienda para que la cosa funcione? Le estoy planteando lo que, No, lo usted que me está tenemos que diciendo, hacer. hay que cambiar cosas, hay que mejorar cosas, pero con eso no me está diciendo qué cosas hay que cambiar y qué cosas Si hay que estamos mejorar. hablando de que no hay efectividad, tenemos que ir a hacer la revisión, las auditorías, tenemos que ir a ver y replantear lo que no se está haciendo bien. ¿Por qué no se está haciendo bien? Nosotros tenemos claro cuál es el papel, ¿verdad? Es decir, es un papel que para unos, vamos a ver, don Reinaldo, y amigos y amigas, a ustedes, a los que trabajan en X, Y o Z empresa, a los trabajadores públicos, por ejemplo, no le han pagado su quincena o su mensualidad cuando ya a usted le han hecho el rebajo del impuesto al salario, cuando ya a usted le han hecho el rebajo de los impuestos que le corresponden. Ahí hay una efectividad. Perdón, ahí hay don efectividad. Martín. Ahí, ojo, porque a mí me enseñaron que las verdades incompletas pueden terminar no siendo verdades. A ver, ahí hay efectividad en cuanto al salario, pero esos mismos trabajadores, que sí es cierto, ya les rebajaron automáticamente lo del impuesto al salario, la retención que llaman. Esos mismos trabajadores van a infinidad de comercios y les dicen, con factura, no, está bien así. Bueno, ahí también yo discrepo porque tampoco es la generalidad. Es decir, No, yo no estoy diciendo que todos, ¿verdad? yo dije Es de decir, esos mismos. Los costarricenses, yo lo que estoy diciendo aquí es que usted costarricense, usted que tiene la empresita, la microempresa, usted que tiene un emprendimiento, usted que tiene la pulpería o usted que trabaja en una empresa X, Y, Z, a usted oportunamente le van a hacer y le están haciendo y le seguirán haciendo y a mí también los rebajos correspondientes. Ahí hay efectividad. Pero para los otros no hay efectividad. Para los otros, mejor no hablemos de ese tema, o mejor evadámoslo por este lado, o mejor, mira, sí. Y entonces es lo que permite que precisamente los paraísos fiscales estén felices, los países donde ¿Usted se tiene van. pruebas de eso, don Martín? No, miren, hay pruebas, están los ¿Usted tiene papeles, pruebas de- los Pandora Papers, están los Panama Papers, para ponerle solo un ejemplo, pero también aquí en este país ya hay una gran cantidad de ejemplos demostrados de cómo muchos evaden y cómo muchas denuncias se han hecho y no ha hecho nada el gobierno por resolverlo, ni con una ley efectiva, ni con disposiciones efectivas, ni con proyectos que estén ahí, ¿verdad? Ahí yo quisiera ver, porque ahí en estos días se anunció de que hay como 4 o 5 o 6 propuestas que el Ejecutivo quiere plantear para combatir la corrupción. Yo quiero ver cuál es, a lo interno, hasta dónde se atreve en esos proyectos a meterle el dedo a la llaga como corresponde y como tiene que ser, porque el problema no somos los costarricenses estamos aportando, ¿Cómo que no? estamos ¿Cómo que no? aportando, en ¿Cómo que no? materia A ver, fiscal a ver, estamos ¿Cómo que no aportando. somos parte del problema? Ya yo le puse un ejemplo. Cuando alguien va y compra algo y le dicen, ocupa la factura. No, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y además un problema. Bueno, pero ¿quién es el responsable de crear cultura fiscal? Además un problema en doble vía, porque no crea que el que le preguntó que si le daba la factura le dejó de cobrar el impuesto. No, se lo cobró encima y todavía le ayuda a robárselo al no exigirle la factura. Entonces hay un doble problema. Pero aparte hay otra cosa. Yo insisto en un punto. Y yo no estoy defendiendo a los corruptos. Lo que quiero es ampliar el espectro, porque yo insisto en esto. Si yo llego y usted es funcionario público y yo le ofrezco para que usted me dé algo que no me corresponde,
yo estoy incurriendo en corrupción, pero cuando usted me lo acepta, también está incurriendo en corrupción. Claro que y no sí. estamos viendo las dos partes. Entonces Claro nos que quedamos sí. con que son los grandes políticos y yo veo las listas de toda la gente que es investigada y yo veo que hay mucha gente de mandos medios y de otras posiciones que no tienen realmente... Pero un no poder es la de decisión generalidad. No es. No es la generalidad, como tampoco todos los políticos son corruptos. Dichosamente no es la generalidad. Como tampoco es todos la los minoría. políticos son corruptos, Es la ni tampoco minoría todos los empresarios son y esa corruptos. minoría, Reinaldo y amigos, es a la que nosotros tenemos que enfocar y nosotros tenemos que visualizar para que entonces podamos ser vehementes y llamar a cuentas. Y porque aquí pasan varias cosas, Reinaldo. ¿Cómo es posible que X, Y o Z político cometa un abuso, un delito, se echa a la bolsa muchos millones de colones de los costarricenses, se vaya X cantidad de años y como la ley señala que prescribe el delito, después yo vengo como si no hubiera pasado nada y aquí me presento, incluso planteándome como la alternativa de experiencia para poder sacar al país. Bueno, usted se está refiriendo, refiriendo específicamente a un candidato señor. y no lo quiere decir. Sí, señor. Yo le diría no, yo que sí lo digo, está claro, en el estoy punto, hablando pues dígalo. del Partido Liberación Nacional y de Figueres. Yo no tengo ningún problema para decirlo. Así, háblelo en ¿verdad? blanco y negro. Pero Aquí no hay es la ningún problema. realidad. Los costarricenses saben qué es la realidad que estamos hablando. No estamos aquí diciendo nada que no sepan los costarricenses. Entonces, Bueno, yo no sé si se robó la plata. pero entonces se dijo, pero yo no lo que sé si se la sé, robó. yo lo que sé es que los antecedentes son muchos, que lo que se plantea es muy claro y que aquí tenemos que combatir la corrupción desde la raíz, Y la raíz precisamente es la que hemos venido. ¿Perdón? Hay que incluir a todos los involucrados, ¿o no? Hay que incluir a todos los involucrados. Es Mire, decir, no mire, solo- varias no cosas, solo a varias los cosas. políticos ni a los grandes Aquí empresarios, tenemos a que los demás legislar, también. aquí tenemos que legislar para proteger, para defender a la persona que se atreva a denunciar. Porque aquí la persona en este país que se atreve a denunciar es presa de persecución. Eso es número uno y nosotros tenemos que ser vehementes en ese sentido. Número dos, tenemos que cambiar la ley. ¿Para qué? Para que si X persona cometió un delito, no se vaya plácidamente y después vuelva 10 años después porque prescribió. Aquí no tienen que prescribir. Nuestra posición es que los delitos no deben de prescribir para que la persona venga y tenga que ser llamada a cuentas. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y lo otro es lo que pasa y lo que ha pasado y podríamos decir de aquí para atrás actos de corrupción y que no nos alcanza. ¿Y qué es lo que pasa? Hasta el día de hoy, ninguno de los juicios, ninguna de las investigaciones llega a nada porque son temas políticos y son políticos. Perdón. Es que ahí usted está tocando un punto. A ver. Entonces, usted lo que me está diciendo es que el Poder Judicial no sirve. Porque, a ver, yo hago un señalamiento en la misma línea en la que va usted, pero yo no llego a la misma conclusión que usted. A mí me parece que hemos caído en este país en, no sé cómo podríamos ponerle, denunciitis o algo así. Es decir, aquí hemos entrado en una dinámica de denunciar, y yo me pregunto una cosa, y probablemente usted diga que yo soy iluso, pero yo francamente he llegado a preguntarme, ¿será que estamos cayendo en eso de creer que lo que a mí no me gusta es corrupción? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? No, yo no estoy diciendo que no haya casos de corrupción. No me haga esa cara, pues yo no estoy diciendo que no haya casos de corrupción. Lo que me estoy preguntando es si no estamos entrando en esa dinámica de señalar como corrupción todo lo que no nos gusta, aunque no necesariamente Bueno, lo es sea, que porque aquí los casos de efectivamente- corrupción están muy claros. Hay uno en este momento precisamente, el caso del hombrecito diamante, por ejemplo, pero están de aquí para atrás, podemos mencionar un montón y dígame, a ver. Reinaldo, ¿cuántos de esas personas o cuántas de esos procesos investigativos han llegado a feliz término? Es que precisamente esa es la duda mía. ¿Usted cree que no llegan a feliz término porque son políticos No, los involucrados? digo, pero yo le voy a decir una cosa. ¿Para bien o Yo- para mal? ¿Para condenar a mí- o para a mí- para que se sentencie o no se sentencie?
para que se excluya o no se excluya, pero tiene que llegar a un proceso. A mí me enseñaron que uno tiene que ser objetivo en el análisis. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. Y cuando yo hago ese análisis riguroso, entonces a mí me surge la pregunta que yo lancé ahorita, la duda que yo lancé ahorita. ¿Por qué? Porque, a ver, uno ve a cada rato una denuncia de hecho de corrupción. De esos hechos de corrupción, y lo dije en algún otro programa también, ¿cuántas investigaciones terminan en una en una solicitud de elevación a juicio? Luego, segundo, ¿cuántos terminan en un juicio? Y tercero, ¿cuántos terminan en una condena? Lo que pasa es que la afirmación que usted acaba de hacer me da la impresión ¿Cuál afirmación? ¿Cuál? La de que no terminan en nada. No, a ver, no han terminado. Sí, hagámoslo. La trocha terminó en algo. Sí, pero Cochinilla terminó en algo. Cementazo terminó en algo. Que no terminan en nada porque son políticos. ¿Verdad? Y yo no estoy seguro de eso. No tendremos un problema diferente. Le reitero, terminaron en algo la trocha, terminó en algo Cochinilla, Cementazo. Estoy totalmente de acuerdo. Terminaron en algo, no han terminado en nada. Y los costarricenses están esperando, sí o no, aquí le pregunto a los costarricenses, ¿estamos esperando o no que se sienten las responsabilidades? Porque Reinaldo, aquí vuelvo y voy no a retroceder, más bien voy a ligarlo con el gran problema de pobreza, con el gran problema de desigualdad, con el gran problema que este país está viviendo fiscal. Todas esas platas que no son ni 100, ni 200, ni 300 millones, son 3.000 millones, son 4.000 millones, 5.000 millones, es muchísimo dinero. Imagínese usted, por ejemplo, que en este caso se hablan casi 4.000 millones que se le otorgó voy a hablar de términos supuestos entonces, en la investigación que se está desarrollando en el caso de Diamante, para favorecer a 1, 2 o 3 empresas, y ustedes saben de qué me estoy refiriendo, que supuestamente también las municipalidades, los alcaldes y los funcionarios, por ahí va la investigación, no lo digo yo, supuestamente lo utilizo para que no hayan malinterpretaciones, pero entonces en la buena teoría y en el supuesto que se está planteando en esta investigación, se habrían favorecido a 2 o 3 empresas de las que ya están siendo investigadas por otro caso también. Entonces, ¿están pasando o no las situaciones? ¿Es correcto o no? Y está llegando a darse las conclusiones que los costarricenses esperan y a quién se les está cobrando los dineros que han perdido los costarricenses, los que nosotros hemos estado pagando desde toda esta historia lamentable de corrupción. Hasta el momento, ni uno. Todos están contentos y felices. Don Martín, vea. ¿Por qué? Bueno, yo puedo explicar muchas razones de por qué yo tengo esta posición y planteo estas dudas que estoy planteando. Le voy a contar una historia media personal para explicarle algo. Hace unos años se metieron unos carajos a robar en la casa de unos primos míos. Se metieron 2 veces en la misma semana. La segunda vez que se metieron, da la casualidad de que cuando ya se habían llevado, porque organizan todo como si fuera una mudanza, ¿va? Ya se habían llevado la mitad de las varas en 2 viajes que habían hecho. Cuando iban a hacer el tercer viaje, viene pasando una patrulla y los campanea. ¿Por qué los campanea? Porque ya eran carajos conocidos por la policía. Los han detenido no sé cuántas veces en lo mismo. ¿Sí? La policía viene, hace lo que tiene que hacer, y cuando vamos al juicio, que los pasaron por flagrancia y por eso fue más rápido. Así debería pasar los actos de corrupción. Por flagrancia con respecto a lo que tenían en el tercer viaje, porque lo demás era parte. ¿Ok? Entonces resulta así que debiera ser en lo que estamos conversando. No, porque entonces van a decir que por los 5 pesos que sí les pudieron probar en ese momento y no por el resto. Igual como nos pasó a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al juicio y resulta que uno de los carajos tenía un beneficio carcelario,
estaba cumpliendo una condena, pues tenía un beneficio carcelario y andaba en la calle haciendo exactamente lo mismo. Dicho sea de paso, hablar de que las cárceles sean centros de rehabilitación, las cárceles, hay gente que no se puede rehabilitar, y me voy a ese ejemplo. Pero hay muchas que sí lo pueden ser. Sí, sí, y muchos, ¿verdad? y muchos se han Entonces no podemos partir de que todos son iguales. No, yo no estoy haciendo eso. Lo que dije es que no todos, muchos no se rehabilitan. Y sí. Para ellos entonces hay que darle una atención aparte. Usted mete a los políticos en un mismo saco, pero nosotros tuvimos aquí un presidente, hace muy poco, un presidente de la Asamblea Legislativa que es un ex convicto. Es decir, yo no estoy diciendo que todos en el mismo saco, yo lo tengo clarísimo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué hacía ese carajo en la calle? ¿Qué hacía con un beneficio carcelario para que vaya a seguir delinquiendo? ¿Y a cuánto lo condenaron? Entonces todo el mundo pone de ejemplo el coso de la lata de atún, o no sé cuál es el ejemplo que ha salido en muchos medios, ¿sí? Pero estos carajos, ¿sí? Un año. Entonces, porque es que yo a lo que quiero ir es que sí tenemos un problema en el sistema, pero el sistema no tiene que ver necesariamente con que sean solo políticos o grandes empresarios. Estos carajos de los que yo estoy hablando no eran ni una ni la otra, pero igual se benefician de un sistema en el que se burlan. Es, por ejemplo, el carajo que lo choca a usted en la calle, yo lo choco a usted en la calle, y entonces si a mí no me da la gana y no llego a la audiencia, no llego a declarar, y usted tendrá que pagar, aunque yo haya tenido la culpa, porque ya la gente sabe que si no se presentan al proceso, eso es lo que va a pasar. Entonces, esas son las cosas. Yo no estoy diciendo que cosas que usted está señalando no sean ciertas. Lo que digo es que el problema alcanza también otras dimensiones. Sí. Y esas otras dimensiones pueden incluso ser igual de graves o más graves. Yo quisiera, tal vez, Reinaldo, es muy importante porque los costarricenses también merecen que nosotros podamos darles respuesta ante las dudas y ante las situaciones que pasan en el país. Y es porque yo me quiero referir también, porque usted, sí, efectivamente tenés toda la razón. Hay otros aspectos fundamentales. Por ejemplo, a nosotros nos plantean o nos hacen las preguntas. 1, ¿cómo resolvemos el problema económico de este país? 2, ¿cómo resolvemos el problema de pobreza? 3, ¿cómo resolvemos el tema de la desigualdad? ¿Cómo resolver o cómo logramos que esta economía tan lamentablemente desgastada pueda reactivarse? Y Reinaldo, tenemos que ir al contexto social definitivamente y decir que en el tanto los gobiernos y las políticas de Estado no vayan dirigidas a resolver el problema principal, que es la desocupación, no podemos esperar, costarricenses, que en este país puedan darse condiciones diferentes. Una persona, vamos a ver, la desocupación trae como consecuencia evidente el hambre, la desigualdad que hemos hablado, evidentemente el desempleo, porque no se están generando posibilidades de empleo. Yo cuestiono ese argumento suyo. Porque, bueno, usted lo va a tener que ahorita que señalar, pero si un país, si un pueblo no se le brindan oportunidades de trabajo, no puede activarse una economía, porque ¿quiénes somos los que activamos la economía? Sino los que consumimos. Sí, claro. Sí, es que son cosas, son aspectos, son elementos básicos para que una sociedad pueda desarrollarse, pueda funcionar. Y entonces una persona desocupada, pues evidentemente es presa de una gran cantidad de situaciones, entre ellas la delincuencia, entre ellas caer en situaciones que no son correctas, y por supuesto lo hemos visto, por ejemplo, veámoslo en Limón, veámoslo en Punta Arenas, como lastimosamente muchos, hablábamos de los pescadores artesanales, de los hijos de los pescadores artesanales, cómo han caído presas del narcotráfico o
han tenido que recurrir, que no se justifica de ninguna parte, claro que no. Y que tampoco se puede generalizar. O sea, por supuesto. Yo vengo de un pueblito pobre, pobre, y aquí estoy entrevistando a usted. Por supuesto. Es decir, claro. yo no me metí en ninguna de esas varas. Por supuesto que no. Puedo decir que en mi pueblo mucha gente se metió en eso. Por supuesto que no. Me metí en eso. Pero entonces combatamos la raíz, Reinaldo. Tiene que ver también con las personas. Tiene que ver también con las personas. Y el facilismo friega mucho en esto. Claro. Porque las personas quieren las cosas fáciles. Yo le voy a decir, sí, hay gente que ha caído en la delincuencia por distintos factores, pero dentro de eso hay un grupo de gente que es delincuente profesional. Y no estoy hablando, de esos. A ver, pero tenemos que contextualizarnos en las raíces de los problemas. Otro problema que tenemos. Simplificarlo y decir que es el desempleo el que genera eso, porque no es cierto. Bueno, entonces demuéstreme que hay otros casos, pero entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle uno más. El déficit en la calidad de la educación de este país también. Entonces ahí tenemos otro problema. Es que tampoco le compro. Claro que sí. Yo estudié en colegio agropecuario y yo saqué en el examen de admisión nota suficiente para las 3 carreras que pero usted es de las excepciones. Bueno, en mi colegio había otra excepción, la cuarta mejor nota de ese año para entrar a la Universidad de Costa Rica. Y ojo, dije colegio técnico agropecuario. ¿Por qué? Porque el examen de admisión de la UCR está hecho pensando en los colegios académicos. Y le estoy dando ejemplo de Walter Villalobos, que sacó la 4ª mejor nota ese año para entrar a la Universidad de Costa Rica. Entonces, por eso yo le digo, tiene que ver con las Pero personas. Las familias, Reinaldo, ¿qué pasa con las familias que no tienen otra alternativa que sus hijos tengan que salir para tratar de ganarse de alguna manera, ¿verdad? Aquí hay una realidad también en la educación, y es que aquí muchos no llegan ni siquiera a terminar el primer semestre, y eso no lo digo yo. No se van porque les faltan recursos, pero se van por pagos. Es tema, bueno, eso es otro aspecto, pero en la generalidad vamos a ver, el tema que tenemos que considerar aquí es la raíz de todos los males, la raíz de de los problemas que estamos hablando, porque estamos aquí en este contexto tratando de brindar ideas a los costarricenses. Entonces, vamos a ver, si hay desocupación, si la gente no tiene empleo, si hay pobreza extrema, si la educación es precaria, si se dan las condiciones en todos estos aspectos que le he dicho, para que entonces no pueda un costarricense tener una vida digna. Yo le dije que no se la compro. Entonces no hay manera. Y no me dejó decir por qué no se la compro. Bueno, dígalo. Ya, no se la compro porque usted va a cualquier construcción en este país y usted le ofrece ahí trabajo a un costarricense y le dice yo no trabajo en eso. Bueno, y pero usted va y se lo ofrece estamos a un claros. Y lo agarra. Igual también en los cafetales allá en los campos. Para recolectar el café. A lo que voy es que sí tenemos un problema de Pero es un problema de educación, insistimos. Sí, claro, estoy de acuerdo, pero ¿cómo vamos a cambiar eso cuando eso está aquí en la cabeza de las personas? Tenemos que cambiar el modelo, Reinaldo, tenemos que cambiar el modelo porque ya lo justificamos. Es el gran problema que hay en este país, que estamos justificando, ¿verdad? Es decir, nos tienen domesticados y aceptamos de que eso es así y ya no se puede cambiar. Bueno, y nosotros estamos diciendo, yo no estoy en esa lista de tenemos que cambiar esa condición. Tenemos que decirle a los jóvenes, ustedes son muy valiosos. Tenemos que decirle a los jóvenes, tomen jóvenes, aquí hay un modelo de educación. Aquí hay un replanteamiento de la educación que está pensado de cara a la industria 4.0 y por eso le vamos a dar a ustedes tecnología, formación en una gran diversidad de conceptos y aspectos STEM que se llaman ahora, de habilidades para que usted pueda estar preparado, joven, sea campesino, para que usted vaya ya a la finquita y aplique sus conocimientos y los pueda concatenar con la tecnología, o aquí en la ciudad con mucha más razón, donde tiene la computadora y puede hacer más fácil ese acceso. Entonces, para mí usted acaba de tener una pifia.
Bueno, dígame cuál es la pifia. Sea Dígame campesino, cuál es la pifia. sea campesino. Para que Dígale vaya- a los vea, costarricenses. haga- Dígale a los Sea costarricenses. campesino para que vaya allá a la finquita y aplique, o sea que esté en la ciudad y tenga la computadora. ¿Y por qué el campesino no puede tener la computadora también? También, claro que sí. Estoy hablando de conocimientos STEM, estoy hablando de conocimientos tecnológicos para que esa persona sepa y pueda implementarlos. Lo dije así, sea en su finquita o sea en San José o en cualquier edificio o allá en la zona rural. De eso se trata, la conectividad, la modernización, la digitalización, los conceptos basados en la robótica, en la biotecnología, etcétera, etcétera. Es de lo que estamos hablando y no lo merecen solo ciertos jóvenes o ciertos niños que tienen una condición económica importante. No, lo merecemos, y el trabajo que tienen que hacer los estados, los políticos, los gobiernos es plantear soluciones para que esto sea para toda la diversidad, que sea plural y que no sea nada más la tecnología un privilegio de unos poquitos. Nosotros estamos planteando eso como Partido Pueblo Unido y yo creo que es el camino hacia donde tenemos que ir. No estamos hablando de ninguna situación irracional ni que no se pueda cumplir. Todo se puede cumplir, el problema es que no hay voluntad política. Pero nos falta mucho que nos digan los cómo, porque los cómo son importantes y los cómo, Claro que sí. los cómo están faltando. Claro Porque, que no, porque yo le digo una cosa, y usted probablemente diga, este man está loco, pero esencialmente, si hablamos de generalidades, usted me dice lo mismo que me dice uno de la derecha. Pero claramente tienen formas muy distintas de plantear la solución. Lo que pasa es que no me están diciendo cuál es la solución de cada uno para poder compararla yo. Y eso es un tema muy jodido en una campaña política. Sí. Es decir, se ocupa más decir los cómo, no Claro solo que los sí. qués. Estamos de acuerdo con eso. Quiero tocar un punto, porque se nos está acabando el tiempo, de su programa de gobierno que me parece particularmente interesante. Agricultura. Y dentro de un replanteamiento de ese sector, una de las cosas de las que usted habla es de la eliminación de los intermediarios. ¿Cómo se hace eso de lo que yo vengo oyendo hablar desde hace 1000 años y no veo que se logre? Bueno, hemos planteado dos conceptos. Uno, una reforma agraria, ¿verdad? Y dos, el concepto que tuvimos hasta algún momento, pero que ya lo mencioné, a partir de las políticas neoliberales y la implantación aquí en este país de los PAEs, el PAE 1, el PAE 2 y el PAE 3, programas de ajuste estructural, se cambió. Y es el tema de la soberanía alimentaria. Vamos a ver, en este momento, Reinaldo y costarricenses, y sobre todo si nos están viendo y escuchando, la gente productora de arroz, productora de frijoles, productora de maíz y de granos básicos. En algún momento estos productores de alimentos básicos se les dio una oportunidad a través del Consejo Nacional de Producción, donde se fijaban precios de sus cosechas, donde podían trabajar tranquilos, donde se les recibía su cosecha y no tenían problema para entonces poder colocar eso. Hoy día, Reinaldo y amigos y amigas, en este país se importa el 70% de los granos básicos. Sí, y por eso de producir con eficiencia. No. Eficiencia. Yo discrepo. Y la solución de nuevo yo no discrepo. Los productores no dejaron de producir por ineficiencia, sino porque no les permitieron seguir produciendo, so pena y so pretexto de una
de un libre mercado donde se le iban a dar beneficios, Cuando se empezó etcétera, aquí a hablar etcétera. de los tratados de libre comercio, ya mucha gente había dejado de producir. No, les sí, habían señor, sí, quitado señor, la sí, posibilidad señor. de producir. Ahí discrepo completamente porque no dejaron de producir, les quitaron el derecho a producir, que es muy diferente, Reinaldo, y no nos podemos dejar confundir con eso. Si no dejaron de producir, ¿cómo es que caímos en aquella historia de los frijoles que venían del Salvador, que traían una leyenda en uno de los sacos que decía, ticos vagos, trabajen? Bueno, yo eso no sé, pero yo sí me lo sé. yo lo que Yo le sí estoy me lo sé. diciendo es que Yo aquí sí me lo se sé. importa el 70% de los productos básicos, teniendo en este país suficientes tierras de condición agrícola para que pueda producirse en este país lo que comemos. Y eso Dígame no las está bases. haciendo, eso no está haciendo. Dígame rapidito las bases de esa reforma agraria, porque de nuevo, las formas Sí, señor. hay que verlas. ¿Cuáles son las bases de esa reforma agraria de la que Bueno, usted habla? estamos hablando de soberanía agraria, estamos hablando de que entonces les retribuyamos a los productores esa posibilidad. Vamos a ver cómo. Número uno, devolviéndoles tierras ociosas que están en este momento, por ejemplo, siendo utilizadas y mal utilizadas, dañando el ambiente en, por ejemplo, los monocultivos que hay en este país. Es decir, Eso no expropiando. puede ser. No estoy hablando de expropiando. Entonces, ¿cómo Estoy va a hablando. ser? Sí, No. Entonces, ¿cómo va a ser? Es que el concepto que usted está planteando es muy diferente, porque expropiar es Bueno, u pero otra cuando usted cosa. me Nosotros dice- estamos cuando usted me diciendo dice devolviendo devolvámosle las la tierra ¿cómo se las va a a los devolver? agricultores. ¿Cómo se las va a devolver? Bueno, dígame, hablando de dígame el municipalidades, mecanismo. ¿cuántas tierras ociosas, Reinaldo, tienen las municipalidades? No, pero usted me en habló- condición usted me habló agrícola. de usted me habló de tierras en las que hay monocultivos. Bueno, pero entonces el Entonces, tiempo no otra nos vez va a me dar, está pero les voy a mezclando- otra vez me contar, está pero les mezclando voy a cosas. contar la historia entonces. Las tierras que por allá por los años 30 se le dieron con un contrato bananero a las bananeras, valga a Chiquita Brand y a otros, ¿verdad? Tenían una duración de 50 años. Eso usted lo tiene que saber y los costarricenses lo tienen Yo que lo sé. saber. Por ahí del 88 se terminó ese contrato y las tierras tenían que regresar a los campesinos. Se le tenían que dar a los campesinos. Vea por dónde vamos y las tierras siguen siendo utilizadas ahora por transnacionales y por grandes empresas que se aprovechan de las tierras, que dañan el ambiente y para monocultivos que no son los Lo de alimentos 50 principales de lo este los país. 50 años es cierto, pero lo de que tenían que regresar a los campesinos en ninguna parte del contrato se estableció. Bueno, pero entonces usted está diciendo que usted está de acuerdo con los monocultivos y con el daño que se está haciendo. Es que la parte que usted dice de que las tierras tenían que regresar a los campesinos no está establecida en ningún lado. Bueno, Eso es no una se les interpretación dieron, suya. no se les dieron y los campesinos que me están escuchando en este momento y viendo saben que es así y están esperando todavía. Yo le voy a decir una Con cosa. tierras que están siendo utilizadas, utilizando agroquímicos, utilizando pesticidas que están dañando a las abejas, que están dañando el ambiente y que están ocasionando un Yo le voy a grave decir una daño cosa, hay que ambiental. tener mucho- Esa es la Hay que realidad. tener mucho cuidado con esa lógica, don Martín, porque Esa es la realidad, porque aquí Reinaldo. El ITCO primero, luego el IDA y el INDER han repartido tierras en varias regiones de este país. Muchos dicen que son tierras que no sirven, pero lo curioso del caso es Habría que ver. Es que muchos de los que las recibieron las terminaron vendiendo. Entonces, si las vendieron... Bueno, yo no sé de dónde usted saca esa afirmación, habría que verla también, como usted me lo está preguntando a mí, ¿verdad? Yo no sé. Yo eso no lo sé. Yo no por razones políticas, Pero entonces, he recorrido este país. Bueno, perfecto, pero entonces usted lo que afirma, yo también afirmo la utilización que se le está dando a las tierras, que es precisamente tierras que en algún momento fueron para alimentos primarios en este país y que ahora son de alimentos que no son necesariamente los principales. Estamos de acuerdo, pero y sobre todo el daño ambiental que se está ocasionando. Usted discute lo que no le gusta y lo que no le gusta. No estoy lo ve discutiendo, como algo estamos normal. hablando, es una conversación. Sí. Es una conversación. No, la discusión, discutir no es un problema. Pelearnos es otra cosa. Yo no me estoy peleando. Yo estoy hablando de lo que está pasando en este país y los costarricenses lo saben. La corrupción es una realidad.
el problema de las tierras es una realidad, el problema de vivienda es una realidad, el problema del desempleo es una realidad, la desigualdad es una realidad. Eso. Lo que ocupa es saber cuáles son las soluciones. Bueno, yo los invito pero entonces. Las soluciones puntuales, porque vuelvo a lo mismo. Si nosotros decimos, está enfermo, tenemos la posibilidad de curarlo o de matarlo, una de las dos. Son soluciones. Claro. Que las dos sean igual de buenas, no. ¿Verdad? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Don Martín, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Reinaldo, gracias al programa y gracias a todos los que nos han escuchado en esta noche, ¿verdad? Qué cosa, en todos los programas nos hemos pasado. Agradecimiento para la UIA por facilitarnos estas instalaciones. Este es un producto de quetortacr.com que hemos denominado A Boca de Urna. Los invitamos a seguirnos los días miércoles, viernes y domingo, que son los estrenos. Por supuesto, ahí quedan también para que los puedan ver las veces que quieran o en el momento en que puedan, y seguiremos, porque aquí estarán en el tanto acepten. Nos faltan todavía creo que 4 por confirmar, pero aquí estarán si confirman los 26 candidatos presidenciales. Gracias.